Creo que lo último que vimos fue el desarrollo de este problema, ¿no? Sí, señor. Sí. Ah, bueno. Sí, profe. Entonces vamos a... Hasta ahí es el previo, lo que es análisis de armaduras, marcos y máquinas. Y estábamos entrando a análisis de deformaciones en distintos elementos. Habíamos visto una ecuación para deformaciones que fue fuerza por L sobre A por E, este pedacito. Fuerza por longitud sobre A por E. Esta ecuación, tal como la veníamos aplicando, por ejemplo acá, deformación fuerza por L sobre A por E, estaba escrita por acá más arribita. Se me perdió pues. Pues busquémosla donde la vimos. Aquí. Esto de fuerza por L sobre A por E, decíamos, es aplicable o a una barra sometida a dos fuerzas o a un tramo de una barra cuando está sometida a más de dos fuerzas axiales, por ejemplo, en este caso. Entonces ahí se la aplicamos a cada tramo. Fuerza por longitud del tramo sobre área del tramo sobre E del tramo. Y decíamos que un tramo o una porción lo define cada que cambia la fuerza, cada que cambia el área o cada que cambie el material a lo largo de la barra. Eso es lo que nos define un tramo. Bueno, pero hay situaciones como esta, donde no cabe esa definición del tramo porque, por ejemplo, en este problema, la fuerza interna va cambiando a medida que me desplazo sobre el eje. Y el área también va cambiando. Entonces esto tiene infinitos tramos. Cada diferencial de la variable independiente que sería y me marca un diferencial, o sea, un tramo infinitesimal de la barra. Y la deformación total sería la suma de las deformaciones de esos infinitos tramos. Sumatoria de algo hasta el infinito, pues es lo que llamamos una integral. Entonces, en ese caso, como la fuerza interna puede ir variando con la posición y el área puede ir variando también con la posición, como en este caso, que van variando ambas, o así vaya variando una sola, nos toca utilizar la metodología del cálculo. Lo anterior, lo de tramos, es para porciones finitas de una barra. Finito que tiene una medida. Y lo que vamos a estar viendo ahora es para porciones infinitesimales de una barra. ¿Cuándo se plantea eso así? Cuando la variable que buscamos, en este caso la deformación, es función de otra variable que va cambiando con la posición. Entonces, en este caso, pues la variable independiente es y, pero aquí hay una función, una fuerza que va variando con y. Entonces, la variable que busco, que es deformación, depende de f de y. Y f de y depende de y. En ese caso no puedo plantear lo anterior de tramos. Nos toca venir a la metodología del cálculo. ¿Qué hace el cálculo? Estoy buscando deformación. Entonces,
lo que me dice el cálculo es busque cómo plantear el diferencial de la deformación. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero busque un diferencial de la variable independiente. La variable independiente aquí es y. Ubíquese en una posición genérica y, es decir, en cualquier posición y ahí determine un diferencial de y. Eso le va a determinar un diferencial del cuerpo. Y entonces sáquelo, este gris. Y plantee lo que busca, que es la deformación. Plantee la deformación de ese pedazo de elemento diferencial. ¿Qué es? Pues la misma ecuación, fuerza por longitud sobre A por E. Solo que en este caso la longitud es diferencial, es de Y. Entonces la deformación será diferencial. Y me queda fuerza por dy sobre A por E. Todo lo que varíe con y en esta ecuación, pues tendría que reemplazarlo por una función de y. Entonces ahora tendría que buscar la función para la fuerza y la función para el área. A veces es una sola, la fuerza la que varía con y, a veces es el área la que varía con y, o a veces ambas. Entonces, con una sola que esté variando con la variable independiente, tengo que sacar el diferencial, plantear el diferencial de la deformación, escribir la ecuación y luego entonces solucionar ese diferencial, que es hacer la integral. Bueno, eso es lo que en teoría hay que hacer. Ahora vamos a ver cómo se hace ya en un problema específico, en un problema determinado. Vamos para acá. Entonces, me dan como ejemplo esta barra. Está soportada en A y simplemente está suspendida desde A. Me dicen cuánto es el peso específico del material de la barra. Peso específico es densidad por G, ¿no? O sea, es peso por unidad de volumen. Densidad es masa por unidad de volumen. Pues este gamma es peso específico. ¿Cuánto pesa cada metro cúbico? O por centímetro cúbico, como sea, que nos están dando por metro. Entonces, peso por unidad de volumen. Me dan el módulo de elasticidad y me piden calcule la deformación total de la barra debido al peso propio. Pues como es debido al peso propio, la fuerza interna va variando con Y. Entonces, eso es lo que me piden. ¿Cuánto es la deformación total de esta barra debido al peso propio de ella? Bueno, pues tenemos que el peso propio o el peso de una porción es gamma por volumen. Y en este caso, que es una barra prismática, pues el volumen es área por altura, ¿no? Si es todo el peso, pues será área por L. Si es el peso de una porción, pues área por Y. Bueno, entonces, ¿qué me decía ahorita la teoría? Pues primero coloque un sistema de coordenadas para poder plantear qué es la variable independiente. Bueno, vamos a poner un sistema de coordenadas aquí abajo. Puede ser arriba, donde usted quiera, donde más se facilite, pues se facilita más aquí abajo. Entonces, en B, coloco el sistema de coordenadas. Este es mi eje X y la altura de la barra la voy variando con Y. Entonces, lo primero, coloque un sistema de coordenadas. Segundo, ubique una posición genérica de la variable independiente. Aquí la variable independiente es Y. Pues, ¿qué es la posición genérica? Ubíquese en cualquier Y. Pues listo, aquí estoy en cualquier Y. Y planteé el diferencial de la barra ahí, el de Y.
Entonces voy a tomar este elemento que tiene una longitud de Y. El diferencial de la deformación, o mejor, la deformación de este pedacito gris, el diferencial de la barra, puede ser fuerza por longitud del elemento, que es de Y, sobre área, que puede variar con Y o no, y por E. Aquí el área es constante, entonces esto no es función de Y. Pero Fy o F es la fuerza interna que está actuando aquí, a la altura Y. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del pedazo de barra hasta la posición genérica Y. Ahí cortamos la barra y planteamos la ecuación de equilibrio para hallar la fuerza interna, porque esta fuerza siempre es fuerza interna por longitud sobre área por E. Entonces, este Fy es la fuerza interna. Pues por suma de fuerzas en Y, me va a dar que esta fuerza interna tiene que ser igual al peso de este pedazo. Eso es la fuerza interna aquí, donde corté el peso de este pedazo. Y ese peso pues varía con Y, ¿no? Si mi Y está más arriba, pues va a pesar más. Si mi Y está aquí arriba ya, pues es todo el peso. Si el Y está por aquí abajo, pues es el peso de ese pedacito. El peso en la posición Y. El peso de esta barra está aquí. Pues eso es gamma por volumen de la barra, hasta ahí. Y ese volumen es área, que es constante, por la altura. Área por Y. Entonces, el peso es gamma por área por Y. Gamma por volumen. Así que la fuerza interna es W sub Y, la fuerza interna es esto. Entonces, el diferencial de la deformación, fuerza interna, esto, gamma por A por Y, sobre A por E. Aquí el área no varía con Y, entonces sobre A por E. Aquí se ve que área está arriba, área está abajo, quitamos el área y me queda gamma sobre E, integral de Y. Y la integral de Y pues es Y cuadrado sobre 2. Total, gamma Y cuadrado sobre 2E. La suma de todos los diferenciales hasta A. Entonces la integral entre 0 y L. Así que la deformación total de la barra debido a su propio peso es gamma L cuadrado sobre 2E. Bueno, ahí ya reemplazamos datos. 78 kilonewtons metro sobre metro cúbico, o sea, 78.000 newtons por metro cúbico. Longitud 1.2 metros y al cuadrado, porque es gamma L cuadrado, lo que nos dio aquí, la solución de la integral. 1.2 al cuadrado, L cuadrado, sobre 2 por E. Me estaban dando el E, 200 gigapascales. 200 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Y el 2, este 2, ¿no? Sobre 2E. Bueno, reemplazamos y lo que dé. 2.808 por 10 a la menos 5 metros. Sería la deformación debido a su propio peso. Una variación del problema. Puede ser que digan, oiga, ahora vamos a ponerle una fuerza aquí. Una fuerza P. ¿Cuál es la deformación total de la barra, incluido el peso e incluido P? Bueno, pues son dos problemas sumados, ¿no? Que hay que solucionarlo. Debido a su propio peso, lo que acabamos de hacer. Y debido a P, pues la deformación de una barra que está sometida a dos fuerzas, la reacción en A y el P aquí, pero en este caso apartamos el problema, solo P.
ya tenemos lo del peso. Pues eso es P por L sobre A por E. A esto le sumaríamos P por L sobre A por E y tendríamos la deformación total, incluido peso e incluida la carga externa. En la mayoría de los problemas, la deformación del peso propio se desprecia o el efecto del peso propio se desprecia. Entonces sería solo lo de P. Bueno, en este problema sería todo, ¿no? Lo de P más peso. Eso es lo que tenemos que hacer cuando algo va variando con la longitud de la barra. Otro ejemplo aquí. Ahora tenemos una barra que es cónica y nos están pidiendo la deformación generada por la carga P. Ahora no nos están pidiendo lo del peso, sino lo de la carga P. Entonces, otra vez, fijamos un sistema de coordenadas, va a estar abajo, el origen, entonces X y Y. Nos ubicamos en cualquier posición y extractamos ahí el elemento diferencial de la barra, este. Entonces, tiene longitud de Y, pero de Y es un diferencial, tiende a 0. Y de área tiene área en esa posición Y. Entonces, la deformación de este pedacito es carga por longitud que es de Y sobre área que va variando con Y por E. Y aquí a medida que cambio, pues cambia el radio del cono y entonces el área va cambiando con Y. Como no nos piden de su propio peso, pues la P es constante. Entonces P por longitud sobre A por E y el área es una función de Y. Entonces aquí lo que hay que buscar es la función área en función de Y. Aquí como esto es diferencial, pues la carga es constante sobre el diferencial, ¿no? Esto tiende a 0, entonces la carga por encima y la carga por debajo es P. Por eso decimos para el diferencial P es constante, ¿no? Porque es para el diferencial. ¿Cuánto vale? P. Aún si fuera debido a su propio peso, la carga para ese pedacito sería P más el peso que actúa ahí. Una constante, no varía. En el pedacito no varía. Carga por longitud sobre A por E. Bueno, aquí lo que hay que buscar es área en función de Y. Pues el área en función de Y va variando es con el radio, ¿no? En última, lo que tengo que hallar es cómo varía el radio a medida que cambio Y para hallar el área, ¿no? Eso es lo que viene aquí como solución. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a mirar de frente. Si logro expresar el radio, o sea, esta parte roja, toda, eso es el radio, lo rojo. Si logro expresar el radio como función de Y, pues el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso, ahora nos concentramos en buscar radio como función de Y. Teniendo ese radio ya tenemos la solución. Bueno, aquí para el radio, pues lo que hay es un problema de geometría, ¿no? ¿Qué es el radio? Este primer pedacito hasta acá. ¿Cuánto es ese pedacito? De 2 sobre 2, ¿no? Este pedazo, más este otro pedazo. Eso es el radio. Entonces decimos, vamos a buscar primero el pedacito este. Bajamos
la perpendicular desde arriba de D2 hasta el radio de abajo. Y entonces tomamos aquí un triángulo que está dividido en dos y que entonces nos van a quedar dos triángulos que son directamente, que son semejantes, ¿no? Y entonces podemos hacer relación de triángulos. Dice la geometría que en triángulos semejantes sus lados homólogos son proporcionales. Es decir, vamos a decir que en este triángulo, vamos a tomar primero el grande. La base es a la altura. ¿Qué es la base? Este pedazo. Y ese pedazo es el radio de abajo menos el radio de arriba sobre 2, ¿no? Entonces, como lo que tengo es diámetros, el radio es diámetro sobre 2, ¿no? El diámetro 1, todo el diámetro menos el diámetro 2 sobre 2 me da este pedazo, el de abajo. Eso es a la altura toda, que es L, como este pedacito es a la altura, que es L menos Y. Estoy tomando el origen de coordenadas aquí abajo, y la altura es este pedazo, ¿no? Eso es L menos Y, la altura del triángulo de arriba, el pedacito de arriba, L menos Y. Bueno, entonces la base de este triángulo, aquí, vamos a concentrarnos en ese triángulo nomás. Entonces, la base de ese triángulo era el radio, que era todo rojo, menos este sobre 2, ¿no? De 2 sobre 2. Es a la altura, que es L menos Y. Esa es la relación que estamos armando. Entonces, de aquí nos interesa despejar el RY. Eso es lo que andamos buscando. Para poder decir que el área, función de Y, es pi por radio al cuadrado. Bueno, acá hacemos el cruce en esta relación de triángulos semejantes y despejamos RY. Nos da esta expresión. Entonces el área es pi por esa expresión al cuadrado. Eso es lo que tenemos acá. Entonces delta es la integral de P por longitud sobre área y por E. Y el resto de lo que viene ya es un problema de cálculo, ¿no? La integral. Aquí la pelea es por buscar RY. Teniendo RY, el resto es la carpintería del cálculo. Haga la integral. Bueno, ahí va una solución de esa integral, un cambio de variable y hacemos la integral. Y lo que es la deformación que buscábamos, ¿no? Hacemos la integral y nos da 4PL sobre pi E por D1 y por D2. Esa sería la deformación total generada por la carga P. Si fuera por el peso también, entonces tendríamos que hallar el peso del pedazo de arriba, que descansa y está actuando sobre el pedazo de abajo, ¿no? Sobre el de Y. ¿Y qué sería? Pues área Y por la altura, que es L menos Y. Entonces tendríamos arriba el peso variando con Y y abajo el área variando con Y.
Entonces, ambas funciones, peso y área, en este caso, variando con Y, cuando tengo en cuenta, cuando me piden considerar el peso también. Bueno, le pegan el repasito. Esta parte ya es tema para el segundo corte. O sea, hoy estamos empezando segundo corte. Estamos entrando al análisis ya profundo de deformaciones, ¿no? Aquí para el primer corte hicimos análisis de deformaciones, pero de una barrita esta, ¿no? Hicimos análisis de esfuerzos y luego hicimos aquí análisis de deformaciones. Los dos tramos y listo, pues P por L sobre A por E para cada tramo y ya, eso fue. Aquí estamos entrando ya a otro nivel de análisis de deformaciones, ¿no? Con carga variable. Ahora ya análisis, en este problema que sigue después de este, ya análisis de deformaciones no en una barrita, sino en una estructura, así. Entonces, vamos a ver cómo es el análisis de deformaciones ya en estructuras. Para con eso, entonces, visto esto, empezamos a resolver problemas estáticamente indeterminados, que es donde más vamos a necesitar análisis de deformaciones. Bueno, aquí por ahora nos vamos a concentrar solo en deformaciones. No vamos a meter esfuerzos y deformaciones aquí en esta parte, en este par de problemas que vamos a mirar. Y luego sí tenemos problemas completos, análisis de esfuerzos y deformaciones. De esto ya sabemos analizar esfuerzos, ¿no? Después resuelva la estática y fuerza sobre área. Y aquí es fácil porque estas dos barras son barras de dos fuerzas. Entonces, con análisis de esfuerzos no hay problema. El problema es con análisis de deformaciones. Entonces, aquí ya se resolvió la estática y ya lo que se tiene es el diagrama de cuerpo libre completo con sus cargas, ¿no? La estática de este problema y resuelve el pasador B. Y el pasador B pues le va a dar la fuerza sobre cada barra que ya está ahí, ¿no? 3.536 kilonewtons y ¿qué? 35 tiene que quedar ahí. 35.36 kilonewtons y 25 kilonewtons la otra barra. Y la fuerza que estamos aplicando de 25 kilonewtons. Ahí la estática no tiene ningún problema. El análisis de esfuerzos tampoco. Entonces vamos a mirar deformaciones. El asunto es algo que vamos a llamar compatibilidad geométrica de la deformación. Y aquí, como cada barra tiene su fuerza, pues cada barra se estira. Pero no pueden estirarse independientemente, porque están ligadas, ¿no? Yo no puedo decir que esta barra se estiró y quedó aquí y que ahí quedó, ¿no? Después de que se estiró. Porque esta barra está con presión, entonces diría que la otra barra entonces se comprime y quedó por aquí, aquí y ahí quedó. No, porque ambas tienen de punto común el pasador. Ambas están unidas en el pasador. Y el pasador es uno solo. Entonces no puede ser que la una quede aquí y la otra quede por acá, porque entonces tendríamos que separarlas del pasador.
sea, están juntas iniciando y quedarán juntas al final de la deformación. Así que, entonces estas barras no podemos decir que simplemente se estiran y ya, y que la otra se comprimió y ya, ¿no? Sino que el pasador las está ligando. Así que a medida que se van estirando, el sistema tiene que estar rotando. Entonces esta carga va a hacer que el punto B baje y se rote. Y al rotarse entonces va a tener un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada barra se estira y rota. Y esos movimientos son simultáneos, ¿no? A medida que se va estirando, una se va rotando también. A medida que la otra se va comprimiendo, pues se va rotando también. Bueno, aquí, y así va a ser siempre que tengamos que hacer dos movimientos en las barras, en este caso estirarse y rotar, pues nos toca separar los movimientos. En la estructura es a la vez, todo es simultáneo, al mismo tiempo. Aquí no, porque en el tablero no tenemos la variable tiempo. Entonces me toca separar los dos movimientos y al final, con los dos movimientos, que quede el punto inicial común y el punto final también. Entonces, para separarlos, vamos a decir que las barras primero se deforman y luego rotan. Así que la barra 1 primero se deforma. Ya se deformó y está aquí. Ahora se rota. Como la barra 1 está pivotada en A, pues las retroacciones ponga el compás en A y trace un arco aquí. Luego la barra 2 lo mismo. Se comprime, queda por acá y luego se rota, pues ahora ponga el compás en C y rótela. Los dos arcos se cortarán en un punto, que es el punto común determinado por el pasador B. Y entonces las deformaciones de los dos son compatibles, por eso estamos diciendo, esto se analiza por el principio de la compatibilidad de las deformaciones. Eso fue lo que hicimos acá. Tengo la barra AB, se estiró y quedó aquí en B1, después de que se estiró. Entonces este pedazo es la deformación de AB, este pedazo, lo que se estiró. Luego lo roto. Entonces pongo el compás en A, abro el compás hasta donde está B1 y trazo el arco, este. Luego la barra 2 se comprimió y quedó aquí en B2. Luego se rota. Pongo el compás en C, ábralo hasta B2, hasta donde quedó después de la deformación y rótelo. Los dos arcos se cortan aquí en B segunda. Ese es el punto final. Bueno, resulta que las estructuras son suficientemente rígidas. ¿Qué quiere decir? Que la deformación es muy pequeña. Que usted mira la estructura después de deformada y el ojo no alcanza a captar que eso está deformado. O sea, para nosotros al ojo, la posición inicial y la posición final son prácticamente iguales. Mejor dicho, al ojo el B segunda está prácticamente aquí en B, pero no está en B, porque eso está deformado. Solamente que las deformaciones son muy pequeñas. Fíjense que a medida que voy acercando B segunda, que voy acercando el arco aquí a B, este arco, a B1, entonces ese arco empieza a confundirse con la tangente al arco. Lo mismo en el otro, a medida que
este arco se me está acercando aquí B2, se está confundiendo con la tangente al arco. Y como lo que tracé fue, estos arcos son arcos de circunferencia, puse el compás aquí y tracé un arco. Pues la tangente al arco es perpendicular al radio. Eso es un principio de la geometría, ¿no? En una circunferencia, la tangente en un punto es perpendicular al radio en ese punto. Entonces, esta circunferencia, su tangente, que es esta, es perpendicular al radio, que es AB o AB1. ¿Por qué esto? ¿Por qué nos interesa plantearlo así? Porque como la deformación es muy pequeña, el arco tiende a cero. Y cuando el arco tiende a cero, la tangente y el arco se confunden. Mejor dicho, cuando el arco tiende a cero, el arco tiende a la tangente. Siendo que ese es el caso real de las estructuras, que la deformación es muy pequeña y por lo tanto los arcos tienden a cero. Es que aquí la deformación fue grande y la rotación fue grande. Esto aquí está rotado como 20 grados. No, en la realidad ese arco, ese ángulo de rotación no alcanza a ser ni 1 grado. Por eso decimos que tiende a cero. O sea, aquí la deformación está exagerada. ¿Y por qué la exageramos? Pues para poderla ver, para poderla trazar. Pero está exagerada, pero en mi mente sé que este arco no es así de grande, que ese arco tiende a cero. Y como tiende a cero, ese arco se confunde con la tangente y la tangente es perpendicular a la barra, que es el radio, ¿no? Lo mismo con la otra. En otras palabras, el arco B1, B segunda tiende a confundirse con esta tangente. Así que B segunda tiende a B prima. Y lo mismo el otro arco, ¿no? Tiende a confundirse con esta tangente. En últimas, la conclusión es que en estructuras suficientemente rígidas, entonces el punto donde se cortan los arcos se confunde con el punto donde se cortan las tangentes o las perpendiculares a los radios, que B segunda y B prima son prácticamente el mismo punto en estructuras reales suficientemente rígidas, no en estructuras que se deforman como está aquí, ¿no? Eso es exagerado. Esto no sería suficientemente rígido, porque uno en una estructura tan pequeña ahí alcanza a ver la deformación. Es suficientemente rígida si su ojo no puede ver la deformación. Es la conclusión final, que es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante. El punto de corte de los arcos se confunde con el punto de corte de las tangentes. Por lo tanto, el punto final trace las perpendiculares a los radios y donde se corten. Conclusión, el punto final es B', en una estructura suficientemente rígida. No trace arcos, trace perpendiculares al radio. ¿Y eso porque, para qué me va a servir? Pues es que arcos es complicado trabajar en geometría, pero si trazo rectas, lo que tengo aquí es triángulos. Y triángulos sí tengo ecuaciones trigonométricas para calcular. Entonces las deformaciones que son rectas, las deformaciones las puedo calcular. Fuerza por L sobre A por E de cada barra. Tengo la fuerza, tengo longitud, tengo área y tengo E. Reemplazo, ¿no? Aquí nos dan los datos del problema. Me faltó el enunciado, ¿no? Sí, me faltó el enunciado. Y aquí 3 metros, 45 grados,
Entonces esto también es 3 metros, así que tengo la longitud de las dos barras, que aquí es 45 grados. Nos están dando que esta barra tiene de diámetro 1 pulgada y que esta barra tiene 23 centímetros cuadrados de área. En una me están dando diámetro y en otra me están dando área. Ya tengo las áreas. Y esto es acero. Entonces tengo los datos, ¿no? Entonces, esta que tenía 35.360 newtons por la longitud, que es 424 sobre A por E. Y la otra, la fuerza, 25.000 newtons, que era la fuerza horizontal, por 3 sobre área que la daban y por E. Y ellos las deformaciones de cada uno. Entonces, ¿qué nos piden en un problema de estos? En estos problemas lo que piden es el desplazamiento del punto B. Eso es lo que me están pidiendo. Y ahí se ve que ese punto B se está moviendo en X y se está moviendo en Y. Entonces me piden delta de Y y delta de X. Eso es lo que piden. Entonces vamos a mirar cómo plantear ahora, sabiendo ya lo que sabemos, cómo plantear el desplazamiento. Ya en el planteamiento definitivo, la aplicación de lo que acabamos de ver. ¿Qué vamos a decir de la barra B a B? Que se estiró de aquí, desde B hasta B1, se estiró y luego se rotó. ¿Cómo se rotó? Perpendicular a la barra, porque ese es el radio, ¿no? El compás está aquí en A y este es el arco. Se rotó. Barra 2, se comprimió este pedazo de formación BC y se rotó perpendicular al radio. Y el punto de encuentro en B'. Fíjense que la barra AB quedó ahora en AB'. ¿Qué tuvo que hacer para quedar en AB'? Tuvo que estirarse y rotar. La barra BC, ¿qué hizo? Se comprimió y rotó y quedó así, ¿no? Y este es el punto final. Como quien dice, la posición final de la estructura es la roja. La posición inicial es la azul. Entonces, debemos calcular cuánto se movió en X. En X es sencillo porque en X el punto se movió de B a B2. Entonces es lo que se movió en X. ¿Y cuánto se movió en Y? Esta distancia, ¿cuánto se movió en Y? Y tenemos delta X y delta Y. Las deformaciones de cada una ya las tenemos. Fuerza por L sobre A por E. Nos falta mirar la rotación. Siempre el ángulo que hace una barra con la posición inicial aquí, este ángulo teta, va a estar metido aquí. Lo que hay que saber es dónde, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Este teta, que es conocido porque fue el que nos dieron, es igual a este. ¿Por qué? Por respectivamente perpendiculares, porque esta línea es perpendicular a esta. Y esta es perpendicular con esta. Entonces, este ángulo que lo conozco está aquí. Siempre debo mirar los ángulos en la estructura. Esos ángulos van a aparecer en la deformación. Esto es deformación. Esto es la estructura. Este ángulo teta que es en la estructura va a aparecer aquí en el análisis de deformaciones. Tengo que aplicar los teoremas de geometría que sean necesarios para averiguar los ángulos de la estructura donde se reflejan en el análisis de deformaciones, porque los voy a necesitar.
Entonces aquí lo que tenemos es un problema ya de geometría. Este problema de geometría. Para calcular delta de X y delta de Y, que es lo que me están pidiendo. Delta de X es sencillo. ¿Cuánto se mueve aquí en X? El punto B. Pues lo que se deformó la barra BC. Aquí estos son, lo que vamos a plantear son unas ecuaciones geométricas. Entonces son distancias, las distancias son positivas. Por eso digo que delta de X es valor absoluto de la deformación BC. Porque como la barra BC está con presión, pues es negativa, ¿no? La deformación. Pero aquí son distancias, esto es geometría. Entonces digo que es el valor absoluto. Así que delta de X ya lo conocemos. Falta hallar el delta de Y. Esto. ¿Qué es delta de Y? Este pedazo. ¿Qué es ese pedazo? B2 por D. Más este pedazo, dB'. Me toca averiguar en función de las deformaciones, en función de deformación BC y en deformación AB, ¿qué es esto? B2B y dB'. Entonces, ¿qué es B2B? Eso es esto mismo. Y esto, esta altura de este triángulo, pues es deformación de AB seno teta. Entonces tengo deformación de AB por seno teta es B2, B2D, que es lo mismo que este pedazo. B2D, delta de B, deformación por seno teta. Ahora, ¿qué es dB'? Esta, dB'. Es este pedazo, este cateto, sobre tangente teta. O sea, dB' es dB1 sobre tangente teta. Entonces ahora me toca mirar qué es dB1. dB1 es este pedazo de aquí hasta aquí. ¿Qué es eso? Deformación de BC. Absoluta porque es pues, negativo. Y aquí son distancias, esto es positivo, ¿no? Entonces, deformación de BC, valor absoluto. Más este pedazo. Y este pedazo de aquí hasta aquí, ¿qué es? La deformación de AB coseno teta. Eso es dB1. Deformación de BC, valor absoluto, más deformación de AB coseno teta. Entonces dB' es eso sobre tangente de teta. Bueno, y entonces, pues ya tengo delta de Y, que sería B2D, que ya lo teníamos, B2D, deformación de AB seno teta, y más dB'. Aquí ya es reemplace valores, sume, y ahí es delta de X y delta de Y. Eso es, entonces, el análisis que hay que hacer. Y claro, cada problema tiene su geometría, ¿no? Entonces hay que armar una geometría así de este estilo en cada problema. Esto es solución para este problema, ¿no? Pero si cambio la posición de las barras y todo eso, pues me va a dar otro cuento. La idea es que siempre voy a tener que armar una solución geométrica con las deformaciones. Como aquí. Otro problema. Bueno, ese sería el análisis de deformaciones aquí, en este problema. Vamos a mirar otro. Sencillo también. Igual nos piden aquí el análisis de deformaciones, ¿no? Es un problema muy sencillo.
hay simetría aquí. Dice que los elementos, o sea, las barras son del mismo material y tienen la misma área, tienen la misma longitud. O sea, el problema es totalmente simétrico. La barra de aquí y la barra de aquí son iguales. Los ángulos son iguales. La fuerza es vertical, va con el eje Y, o sea, hay simetría ahí también. Y dicen, bueno, ¿cuánto es el desplazamiento del punto A? En este caso, como hay simetría, pues el punto A tiene que bajar derechito. Tiene que moverse sobre el eje Y. Porque lo que ocurre por la izquierda es exactamente lo que ocurre por la derecha, por la simetría. Así que el punto no puede bajarse y salirse hacia un lado, tiene que bajar derecho, porque la simetría lo obliga. Entonces el punto A, que está aquí inicialmente, va a quedar en A'. Fíjense lo que hemos hecho para el análisis de deformaciones, así como para el análisis de esfuerzos. Hay unos diagramas, estos. Para el análisis de deformaciones también hay diagramas, ¿no? Esto es el diagrama de deformaciones. El diagrama de deformaciones. ¿En qué consiste? Dibuje la posición inicial de la estructura y dibuje la posición final. Y mire en qué ocurrió entre las dos posiciones, ¿no? Esta es la posición inicial, esta es la posición final. Y lo que ocurrió entre las dos posiciones fue esto. El efecto de las deformaciones de las barras. Bueno, en este problema dibujé las dos posiciones, inicial y final, pero se forma un cruce de líneas ahí que enredan el problema. Entonces lo que vamos a hacer es dibujamos posición final y para la posición final dibujamos nomás la parte de deformaciones. La posición final de las barras, esto rojo no lo vamos a colocar para que no enrede tanto el dibujo, ¿no? Entonces el análisis ya de aquí en adelante nos va a quedar sin las líneas rojas. Sí, pero claro, José Fernando, tiene mucha bulla, mano. Bueno, les decía, siempre hay un diagrama, o sea, un dibujo que involucra las deformaciones. Es dibuje posición inicial y dibuje posición final, esto. Pero de la posición final, para no enredar el problema, quedó claro de aquí en adelante. No vamos a dibujar las barras en la posición final. Vamos a quitar lo rojo de ahí. Vamos a dejar nomás las barras en su posición inicial y el desplazamiento del punto, es decir, lo que ocurre en el intermedio entre las dos posiciones. Esto es lo que dejamos para que no se nos forme un sancocho de líneas ahí. Bueno, entonces vamos ahora sí a este problema. Eso es lo que vamos a hacer, dibujar posición inicial, posición final. Aquí también otra vez lo dibujé, ambas, la posición inicial es la roja, la posición final es la azul. Ya en los problemas que vayamos a hacer numéricos vamos a quitar la final, la azul, y vamos a dejar nomás aquí el triangulito de deformaciones. ¿Qué ocurre aquí? Pues que las barras ambas se estiran y rotan, se estira y rota. Entonces esto es deformación, que es P por L sobre A por E. Este ángulo en la estructura, el ángulo alfa, tiene que estar aquí en las deformaciones. Pues bueno, la barra se estira, entonces por opuestos por el vértice, este alfa, pues es este alfa. En el otro lado lo mismo, ¿no? Este alfa sería este alfa.
Como es simétrico el problema, pues no analizamos en un lado, ¿no? Porque deformación de aquí y deformación de acá, deformación de 2 esta, y deformación de 1 esta, pues son iguales, en este caso, por la simetría. Bueno, entonces, ¿qué me están pidiendo? Delta de A. Delta de A es lo que se movió este punto de A hasta A', o sea, esto, delta de A. En estos casos donde está involucrado el desplazamiento de un punto, delta de A. Ese desplazamiento siempre es la hipotenusa en el triángulo que se va a formar con la deformación. Entonces, delta de A es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la rotación aquí, esta línea marca la rotación. Y la rotación es perpendicular a la barra, porque la barra es el radio. Entonces, estiro, levanto la perpendicular aquí y me corta aquí ambas perpendiculares en A', exactamente sobre la vertical por la simetría. Entonces, siempre se me va a formar aquí un triángulo rectángulo, siempre, porque la rotación es perpendicular. En ese triángulo rectángulo, el delta, este delta, siempre va a ser la hipotenusa. Y la deformación es un cateto. Entonces, este delta siempre va a ser deformación aquí sobre seno o coseno, dependiendo de dónde esté el ángulo de la estructura, el alfa. En este caso está aquí, no siempre. Entonces, por eso digo, aquí va a ser delta sobre seno o coseno, dependiendo de dónde esté el ángulo. En este caso, sobre coseno. Entonces, delta de A es deformación sobre coseno. Y entonces P por L sobre A por E. Porque pusieron aquí coseno cuadrado, si L es L, ¿o qué me dieron de L? Ah, no, es que dieron L esto, no la longitud, sino la altura. Bueno, L. Entonces la altura es L sobre coseno alfa, siendo esto L. No me gusta ese L y voy a cambiarle después antes de enviarles esto. Pues esto ya lo envié, sí. Sí, esto ya lo tienen. Porque uno L llama la longitud de las barras, aquí me le cambiaron. Esto era H o cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya no está ahí como L. Por eso sale L sobre coseno, la longitud, L sobre coseno y por el otro coseno, entonces coseno cuadrado. P por L sobre 2AE coseno cuadrado alfa. Y eso es. Profe, una pregunta. ¿Qué hubiera Sí. sucedido si una barra fuera de un material y la otra fuera de otro material diferente? Eso es otro problema, ya no hay simetría. Otro problema que ahorita ahorita es en las próximas 2 clases, que vemos problemas estáticamente indeterminados y que va a haber este mismo problema, pero no con 2 barras, sino con más, para que sea indeterminado. Y además áreas diferentes, materiales diferentes, entonces no hay simetría. El análisis es otro, ¿no? Cuando hay simetría, el análisis es este. Veremos el concepto de geometría ya, perdón, de simetría. Son varias cosas, ¿no? Para que un problema sea simétrico. Por ahora, digamos que este problema es simétrico, entonces es así. No veo de dónde salió este 2. Se me hace que hay un error. P por L sobre A por E. Deformación sobre coseno alfa. Un coseno. Longitud de las barras, L sobre coseno alfa, otro coseno, coseno cuadrado. P, L sobre coseno cuadrado, E coseno cuadrado, y A, y este 2, pero no, debe ser, no está en ningún lado. Ese 2 no va. Sobre este 2. Voy a arreglar eso de una vez porque... Y les reenvío luego.
quitar ese error de ahí. No veo ese 2 de dónde pueda salir. Así sí es. P por L sobre A por E coseno cuadrado alfa. Ya sabemos de dónde salió el coseno cuadrado. Uno de la deformación y otro del L. Bueno, esta sí es la solución. Vamos ahora a este tipo de problema. Bueno, este sí ya vamos a ponerle numeritos, creo, con todo. Dice la barra BD de acero, de esfuerzo permisible, 18 KSI. Determinar P máximo, aquí ya va con esfuerzos y deformaciones. Dice, de determinar P máximo y el desplazamiento del punto C. ¿Cuánto se mueve este punto? Si a 1 pulgada cuadrada. Bueno, en estos problemas, las barras que no sean de carga axial se van a considerar rígidas. Siempre. ¿Aquí hay barra rígida? Sí, la hace. Ahorra hace. Sí, señor. La C. ¿Por qué? Porque eso es carga combinada, ¿no? Como en este momento no sabemos nada de carga combinada, pues nos quitamos ese problema de encima diciendo que es rígida. Bueno, acá 40 pulgadas, aquí 30, esto es el ángulo 345. Y ya. Este problema es determinado, ¿no? Porque en A tenemos dos incógnitas, a X y a Y. Y la otra incógnita es F1. Entonces son tres incógnitas y esto es un cuerpo, pues es tres ecuaciones, tres incógnitas, este es determinado. Si agrego otra barra, por ejemplo, otra barra por aquí, pues ya se determinó, ¿no? Porque sería una incógnita más, ya son cuatro incógnitas y tengo tres ecuaciones, ya ese problema sería indeterminado. Es uno de los casos que vamos a ver de problemas indeterminados. Pero primero vamos a aprenderlo a solucionar así suavecito, ¿no? Problema determinado. Bueno, pues como siempre, pues primero la estática. Haga el DCL y allí. Por ahora no nos piden nada del pasador, entonces lo que me interesa es F1. No más. Hallo F1, 292 de P. De una vez me sirve para análisis de fuerzas, ¿no? Ya terminé la estática, entonces análisis de fuerzas. ¿Qué decimos? Que sigma 1 menor o igual a sigma permisible. Fuerza sobre área, 292, nos dijeron que el área de 1 y que el esfuerzo permisible era 18.000. Entonces P máximo 6.100, 6.164. Y F1 me dará 18.000. Listo. Y está la primera parte. Ahora me están pidiendo cuánto se mueve el punto C. Eso ya hace parte de análisis de deformaciones. Entonces vamos aquí. Análisis de deformaciones. Lo que decía ahorita, vamos a dibujar posición inicial. Siempre va a haber un diagrama de deformaciones, siempre. Vamos a dibujar de las barras deformables, vamos a dibujar posición inicial, no más. La posición final, que sería esta. La quité, esa.
Para no tener ahí tantas líneas, quitamos eso. De las barras rígidas sí me toca poner posición inicial, posición final. Las que me enredan en el asunto son las deformables. Entonces de las deformables no coloco la posición final. Solamente la inicial y lo que ocurre con las deformaciones. Como está ahí. Bueno, aquí la barra rígida pivota en A, que aquí hay un pasador, ¿no? O sea, la barra rígida se rota. Lo que acabamos de ver hace un rato, esta rotación. Como es rotación, si esto se deformara así de grande, como estamos viendo que se ven las deformaciones, vea, esto está deformando más de 1 centímetro, pero se ve en una estructura que si fuera así sería muy pequeña. Lo real sería esto, ¿no? Que este punto rota por aquí, ¿no? Rotaría, este sería el arco. Entonces, compás, fíjense que el punto B perteneciente a la barra ABC está rotando. El punto C, se me escuadra esa vaina. Siempre me olvido lo de escuadra. Entonces, compás aquí y rota. Compás en A y este también rota. Arcos. Eso si fuera así de grande la deformación de verdad, ¿no? Pero la estructura es suficientemente rígida. Si es así, entendiendo lo que eso significa y que entendiendo que es que en el dibujo me toca exagerar la deformación. Entonces, deformación grande, desplazamiento grande, pues ahí no estaría cumpliendo lo de suficientemente rígido, ¿no? Sino que me toca dibujarlo así para poder dibujar las deformaciones. Porque está bien, aquí lo veo así para poder dibujar, pero la realidad de la estructura, cómo la veo en la mente, sabiendo lo que sé de deformaciones, de que esto es suficientemente rígido, cómo veo la línea verde, ya aquí trasladando eso al cerebro, sabiendo que es suficientemente rígida, esta línea verde, ¿cómo la vería? ¿Cómo? La posición final de la barra rígida, esta. Sabiendo que es suficientemente rígido, ¿cómo queda la posición final? Ahí es donde está. Muy cerquita de la barra. Muy cerquita de la posición inicial. O sea, la verde tiende a confundirse con la negra. Porque este ángulo en la realidad es por ahí 1 grado. Entonces este arco no es así de grande. No, no puede serlo. Entonces, ¿qué decimos? Que el punto B se mueve perpendicular al radio. ¿Cuál es el radio de B? ¿De dónde a dónde? ¿O cuánto mide, mejor dicho? Delta EB. Es AB, ¿no? El pivote está aquí. Entonces el punto B, pongo el compás en A y lo roto. Y eso se confunde con la perpendicular al radio. Este arco se confunde con la perpendicular al radio aquí. Por eso va vertical. Pues quitamos eso. Lo mismo en C, ¿no? En C la realidad no es este arco, la realidad es el delta de C. Porque esta línea está pegadita aquí. Eso es lo que ocurre, por eso movemos así.
Bueno, ¿qué estoy haciendo? Primero estoy planteando delta de B y delta de C. ¿Qué es delta de B y delta de C? Los desplazamientos de los puntos de la barra rígida, que es la que está pivotando. Por ahora no me estoy metiendo con la barra 1, que es la deformable. Olvidémonos de esa. Estoy pensando solamente en esta barra, la rígida. Entonces, lo que llamamos delta, este delta, son los desplazamientos de la barra rígida, desplazamientos de B y desplazamientos de C. No me estoy metiendo para nada todavía con la barra 1. Fíjense que aquí se me forman dos triángulos semejantes. El triángulo grande y el triángulo pequeño. Entonces, como me preguntan delta de C, y ese no tengo con quién relacionarlo, lo que sí podemos hallar es delta de B, porque este delta de B lo puedo relacionar ahorita con deformaciones. O sea, puedo calcular delta de B, para con ese delta de B calcular delta de C, por relación de triángulos. Eso es lo que vamos a hacer. Porque es que me están pidiendo delta de C. Para poderlo hallar, primero tengo que calcular delta de B, que sí está relacionado con deformaciones. Entonces vamos para allá. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que delta de C es a 70, todo. Delta de C, triángulo grande, delta de C es a 70. Como delta de B, que es este, del triángulo pequeño, es a 40. Siempre en estos problemas me van a salir geometría, relación de triángulos semejantes. Entonces digo que delta de C es 1.75 delta de B. Pero delta de B sí me queda fácil hallar porque está relacionado con la barra 1. Ahora sí me voy a meter con la barra 1 y con el triángulo de deformaciones. Acordémonos que dije que siempre aquí se va a formar un triángulo. Bueno, ¿qué ocurre con la barra 1? Que su posición inicial es de B, pero su posición en final, que no la dibujé, que dijimos que ya no la íbamos a dibujar, sería esta. Para llegar ahí a esa posición, tuvo que estirarse y rotar. Eso es lo que vamos a hacer ahora, los movimientos de la barra 1. Siempre decimos primero se deforma. Listo, se deformó. Esto es deformación de 1. Ahora se rota como perpendicular aquí al radio. Ahora el radio para esta deformación, para esta rotación de B1, la rotación de B1, su radio es de B1, esto, o sea, la barra, ¿no? Fíjense que es que para B estoy marcando la rotación de la barra ABC. Para este B1, B' estoy marcando la rotación de la barra 1. Entonces los arcos son perpendiculares a los radios. Aquí de la barra 1, entonces perpendicular a la barra 1. Aquí perpendicular. Bueno, y como alargué la figura, pero era realmente así, ¿no? Para que se viera más grande la puse ahí. Ahora sí, perpendicular, ¿no? Se estira y rota perpendicular y quedó aquí en B'. Se me forma aquí este triangulito, siempre es un triangulito. Y el delta es siempre la hipotenusa. Que habíamos dicho ahorita antes. El delta es la hipotenusa. ¿Y qué estoy buscando? Delta de B para poderlo reemplazar aquí y allá es lo que me piden. Delta de C. Entonces, ¿qué es delta de B?
busco los ángulos. El ángulo en la estructura es este, alfa. Ese ángulo va a estar aquí metido. Entonces, ahora por respectivamente perpendiculares, esta es aquí abajo, en B'. Entonces dijimos, delta de B sobre C es igual a deformación sobre seno o coseno. Siempre, porque es que la deformación es un cateto. Es un cateto. Y el delta es la hipotenusa. Entonces va a ser sobre seno o sobre coseno. En este caso es el cateto opuesto. Entonces es sobre seno. Como esto es 3,45, el seno es 0,6. Entonces delta de C es igual a 2,92 deformación de 1. Porque es 1,75 por delta de B, que es deformación de 1 sobre 0,6. Eso da 2,92 deformación de 1. Y ya, reemplazamos valores. Tengo delta de B, 0,03. Multiplicamos por 2,92 y obtenemos lo que nos piden. ¿Alguna pregunta? ¿Algo por aclarar en todo esto que acabamos de ver? Desde aquí, pasando por acá. Fíjense, son geometrías distintas, ¿no? Aquí fue una geometría. Aquí fue otra. ¿Va a caer por ahí? ¿Cómo? ¿Pasa? No entendí la pregunta. Profe, en ese punto, el ángulo alfa es el mismo ángulo que separa a, o sea, los de arriba es el mismo ángulo de abajo, ¿sí? Sí, sí, aquí por opuestos por el vértice. Este Listo. que hace Ajá. 2, Entonces, opuestos por el vértice. Lo mismo acá, ¿no? vale, ahí el del, sí, profe. Entonces eso me lleva a, el delta de A vendría siendo el adyacente del ángulo, No, porque ¿sí? dónde está el ángulo recto? Aquí. Aquí en la deformación, aquí. Ah, El ángulo recto está aquí. Entonces el delta es hipotenusa. Siempre. ok. ¿Sí? Ah, era eso. Porque la hipotenusa es el que se opone al ángulo recto. El lado del Sí, triángulo es el ángulo recto, ¿no? Y aquí el ángulo recto está aquí porque es que aquí es donde levantamos la perpendicular, ¿no? La perpendicular va desde la deformación hasta donde encontré el punto A'. sí, ya había entendido mal, profe, qué pena. ¿Sí? Lo mismo acá. Este es delta de B, pero el ángulo recto está aquí en B1. Entonces esto es hipotenusa. Mejor dicho, es fácil de mecanizar. El delta es hipotenusa. Y entonces va a estar en función de la deformación, que es lo que podemos calcular, ¿no? Entonces va a ser deformación o sobre seno o sobre coseno, dependiendo de dónde está el ángulo. Entonces es sencillo de mecanizar porque siempre es así. Bueno, esto que acabamos de ver nos va a servir para el análisis de deformaciones en problemas estáticamente indeterminados.
empezando desde aquí, va a haber primero problemas aplicando esto, o sea, deformación por tramos. Luego vamos a tener problemas aplicando esto, esta parte, esto que acabamos de ver. Luego problemas aplicando esta. Y problemas aplicando esto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar a problemas estáticamente indeterminados. A buscarlos. Ahí empezó con un repasito de esto. Falta agregarle este pedacito a la teoría. Para ahí sí entrar a problemas estáticamente indeterminados. Sabemos que los cuerpos, cuando se les aplica temperatura, un cambio de la temperatura, entonces, si es un aumento en la temperatura, el cuerpo se estira, la barra se estira. Si es una disminución de la temperatura, se acorta. Como quien dice, hay una deformación generada por la temperatura. Conclusión, no solamente la carga produce deformaciones, ¿no? La temperatura también produce deformación. Hasta ahora hemos considerado solamente deformación debido a la carga. Pero en muchas estructuras se generan cambios de temperatura, además de que llegan cargas. O sea, la deformación total de la barra es el efecto de la carga más el efecto de la temperatura. Hasta ahora hemos visto solo carga. Vamos a ver ahora el efecto de la temperatura y enseguida sumamos los dos efectos para hallar la deformación total. El cuento de la deformación por temperatura es muy sencillito porque los materiales tienen una propiedad física que se llama coeficiente de dilatación. Y la deformación por temperatura es el coeficiente de dilatación alfa por el cambio en la temperatura y por la longitud de la barra. Entonces es muy fácil calcular el efecto de temperatura. Alfa por L por delta T. ¿Qué es alfa? Alfa, coeficiente de dilatación lineal, una propiedad física del material. Delta T es el cambio de la temperatura, que puede ser, decimos cambio porque puede aumentar, puede disminuir, ¿no? Si es un aumento en la temperatura, la barra se estira. Si es una disminución de temperatura, la barra se acorta. Entonces, si se estira, será más, si se acorta, será menos, ¿no? ¿Qué unidades tiene el alfa? Pues la deformación tiene unidades de longitud y el L tiene unidades de longitud. Así que alfa por delta T debe ser adimensional. Si delta T está en grados centígrados, pues alfa tiene que ser 1 sobre grados centígrados, para que el producto de los dos no tenga dimensiones, porque L y deformación tienen la misma dimensión, centímetros, metros, pulgadas, etc.
Así que alfa es grado centígrado a la -1 o 1 sobre grado centígrado, sistema métrico, o grado Fahrenheit a la -1, sistema inglés. Bueno, entonces aquí está la tablita con los distintos coeficientes de dilatación para los distintos metales en los dos sistemas. Entonces, este valor de aquí hay que multiplicarlo por 10 a la -6. Entonces, alfa, el acero, el carbono, 6.5 por 10 a la -6 grados centígrado a la -1. O 12 por 10 a la -6 grados Fahrenheit a la -1. Y aquí lo que está indicando es que el valor que tome de la tabla, multiplíquelo por 10 a la -6. Y ese será el valor de alfa. Entonces tenemos, por ejemplo, esto. Una barra es un ejemplo sencillito, nomás para ver la suma en ahí los efectos, eso es todo. Entonces, esta barra es de acero, tiene una área de 1 pulgada cuadrada, le estamos aplicando 10.000 libras. Tiene un coeficiente de, quiero mal, esto de grado Fahrenheit, porque estoy en sistema inglés y el 12 es de grado Fahrenheit. Otro error ahí que vamos a corregirlo de una vez. A corregir los errores de una vez porque después termina la clase y se me olvida. Pues sigue la presentación con el error. La idea es que si estamos en sistema inglés, pues esto no puede ser grado centígrado, ¿no? Tiene que ser grado Fahrenheit. A la -1. Bueno, ahora sí. Entonces me están pidiendo que haya la deformación de la barra. Fíjense, lo que antes llamaba deformación, que era P por L sobre A por E, ahora ya no es eso. ¿Por qué antes se llamaba así, deformación total? Porque no había sino carga. No estábamos considerando el efecto de la temperatura. Ese delta, así solito, es deformación total de la barra. Falta un dato aquí, ¿no? ¿Dónde está? Falta el delta de T, 40 grados Fahrenheit. Toca volver aquí. Faltó el delta de T en el enunciado del problema. En símbolos. Profe, una pregunta. ¿Sí? El L de la deformación por temperatura es la longitud inicial de la barra, ¿verdad? ¿O es la longitud después de la deformación hecha por el esfuerzo? Sí, en todo, tanto para calcular deformaciones por carga como temperatura, se utiliza la deformación, la longitud inicial en todas las ecuaciones, cuando vamos a calcular deformaciones.
sea por carga o sea por temperatura, metemos longitud inicial. Bueno, entonces nos dicen calcula la deformación total de la barra. Ya no es FL sobre A por E. Ahora tenemos que distinguir cada una, porque este delta, que es la deformación total de la barra, ya es la suma de las dos, suma algebraica. Bueno. Entonces fácil. Generalmente. La temperatura no es 50. ¿Cómo? Profesor, le iba a decir, creo que es 50, no 40. 50, sí, 50. Otra vez para acá. Pero ahora sí, ya llevan 3 veces este dibujo. Menos mal que aquí es rápido. Eso. Entonces, normalmente en los problemas de estructuras, ahora cuando empecemos a solucionarlos, donde hay carga y temperatura, otra vez, generalmente están ocurriendo las dos cosas a la vez, nos toca separar los movimientos, toca decir primero ocurrió esto y luego ocurrió esto otro. Pues vamos a decir generalmente que primero ocurre la temperatura y después la carga. Entonces dibujamos posición inicial, longitud inicial 40 pulgadas. Luego decimos, bueno, ocurrió la temperatura, entonces se estiró por temperatura. Tanto. Y luego la carga lo toma de donde lo dejó la temperatura y lo lleva a la posición final de todas. Entonces, aquí se estiró por temperatura, se estiró por carga, entonces se estiró por temperatura este pedacito y el resto se estiró por cargas. ¿Por qué la longitud inicial siempre? Porque es que observemos, ¿cuánto es esto? 0,024. Como es suficientemente rígido, pues las deformaciones son muy pequeñas, ¿no? A la hora de multiplicar, fíjense, aquí si ocurre primero la temperatura, la longitud nueva sería 40,0024, ¿no? A la hora de plantear longitud aquí 40,0024 y tener que dividir por 30 por 10 a la 6, pues es lo mismo que 40 que 0,024, ¿no? Entonces siempre se trabaja la longitud inicial. El aumento en la longitud a causa de las deformaciones no afecta prácticamente en la solución final. Entonces da lo mismo decir 40 pulgadas a decir 40,0024, porque es que eso después va a tener que dividirse por 30 por 10 a la 6, ¿no? Aquí en vez de ser 40 sería 40,024. Dividido por 30 por 10 a la 6, pues es la misma vaina. Por eso, longitud inicial siempre. Lo mismo a la temperatura, pues a la hora de tener que multiplicar por 12 por 10 a la menos 6, pues da igual. Lo que quiero decir es que esos desplazamientos que son muy pequeños, como las deformaciones, como deformación son muy importantes y producen efectos muy grandes de carga, pero como longitud no pesa. 0,024 como deformación es una deformación grande, pero 40,0024 ya teniendo en cuenta eso como longitud no pesa, por eso utilizamos 40. Bueno, entonces aquí calculamos por temperatura tanto. Luego, por carga, P por L sobre A por E, 0,033. La suma de las dos es ahora la deformación total, 0,0373 pulgadas. Eso es lo que nos piden. Así que ahora quedó distinguido diferente, ¿no? Esto que antes era P por L sobre A por E, eso era cuando no había temperatura.
y considerábamos solo carga, pero ahora hay ambas. Entonces la distinguimos. El P por L sobre A por E es esta, deformación por carga. Y el alfa L por delta T es esta, deformación por temperatura. Y entonces la deformación total, la suma algebraica de las dos. Eso es. Bueno, ya con eso entonces, en la solución ahora de problemas estáticamente indeterminados, a veces se nos va a aparecer con temperatura, a veces sin temperatura, y entonces tendremos que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando haya temperatura, pues tener en cuenta el alfa L delta T. Tenemos aquí el primer caso de problemas estáticamente indeterminados. Vamos a ver 7 problemas estáticamente indeterminados o 7 casos. En cada caso habrá diferentes problemas, pero lo que cambia es la carga. Pero el caso es el mismo. Por eso digo 7 problemas o 7 casos. Este es el primero. Una barra que está apoyada en sus dos extremos, empotrada en sus dos extremos. Y tiene varias fuerzas a lo largo de la barra. ¿Por qué es indeterminado? Porque es que aquí hay una sola ecuación de estática, hay aquí, ¿no? Que es suma de fuerzas en X igual a 0. Pero como está apoyada en los dos extremos, en A y en E, pues entonces hay reacciones en A y en E. Reacción en X nomás, porque hay acción en X solamente. En Y no hay acción, pues no hay reacción. En X sí. Y hay RAX y REX. Son dos incógnitas y hay una sola ecuación. Suma de fuerzas en X igual a 0. Entonces, vamos a ver cómo lo solucionamos. Haciendo uso del análisis de deformaciones. Ahí vamos a empezar en la próxima clase. El paso a paso para solucionar ese problema. Y así hasta los 7 casos, ¿no? Entonces las próximas 2 clases son para hacer esos 7 problemas. O 2 clases y media por ahí, ¿no? En 4 horas es suficiente. Pero bueno, el tiempo que necesitemos con tal que nos quede bien entendido eso. Digamos que teníamos consulta ahora, ¿no? Tutoría. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a seguir en esta aula. Si llega un profe que también esté haciendo clases hoy, entonces le desocupamos y a ver, yo en la siguiente clase de 10 a 12 los lunes tengo diseño gráfico. Entonces ese salón me queda a mí. Si nos sacan de este salón, cortamos inmediatamente, entro al salón de diseño gráfico y les envío el link al correo para que entremos a ese salón. O sea, porque a veces llega el otro profesor, entra y el Zoom inmediatamente me corta a mí y no alcanzo a darle la instrucción. Entonces la instrucción es esta. Si llega otro profesor a este salón y corta la clase, están atentos al correo, inmediatamente les mando el link del salón donde tengo diseño gráfico, que hoy no tengo con ellos, y utilizamos ese salón de 10 a 11 para la tutoría. Bueno, por ahora entonces empecemos. Si hay preguntas, de una vez vamos mirándolas. Yo tengo una pregunta. Un día estaba haciendo un ejercicio que llegaba pues 4 fuerzas a un pasador, ¿sí? Pero el ejercicio era simétrico y pues dos fuerzas eran iguales y las otras 2 fuerzas también iguales, ¿sí? Entonces, mi pregunta es,
en ese tipo de pasador yo tocaría mi cortante por la mitad o tendría que optimizar, mami, tendría que optimizar el pasador. A O sea, ver, hacer las combinaciones. ese no es este. Este Señor, no es este problema. sí. Bueno, era otro, pero sí es igual. Pero así. Entonces, Es, fíjese lo que pasó aquí. Como es de 4 barras, los pasadores perdón, de 4 fuerzas. Bueno, de 4 barras también porque son las barras las que hacen las fuerzas ahí. Como es de 4 fuerzas, los pasadores de 4 fuerzas tienen 2 posibilidades de falla, siempre, y hay que analizarlas ambas y buscar cuál es la más crítica de las dos. ¿Cuáles son las 2 posibilidades de falla? Que se vaya por el extremo más cargado, aquí, o que se vaya por la mitad. ¿Cuál es la crítica de las dos? Depende del orden en que coloque las barras. Por ejemplo, aquí se propuso de entrada este orden. Vamos a mirar qué pasa. Entonces, examinamos. Eso para saber si este es el orden más adecuado o no, ¿no? Entonces, primero se propuso que fuera así. Las barras las fuerzas más grandes a la mitad y en los extremos las otras. Entonces, miramos acá. Se puede ir por acá o se puede ir por acá. Vamos a examinar primero Q. ¿Qué hago? El DCL de este pedacito. Entonces corto aquí en Q, que me queda aquí 3000 y 3000 de cortante. Entonces, en ese caso, el corte, la fuerza de corte es 3000, el esfuerzo es 3000 sobre el área. Pero todavía no sé si ese es el crítico, si es por ahí que se va a ir. Me toca examinar el otro. Le digo, bueno, ahora ¿qué pasa cuando digo que probablemente se corte en S? Hago el diagrama de cuerpo libre de este pedazo. Corto en S, coloco estas fuerzas, 3000, 4000, que me va a dar que el cortante tiene una componente X, una componente en Y, 3000 y 4000, que el cortante total, el resultante aquí, sería 5000. Y el esfuerzo en S sería 5000 sobre el área. ¿Qué es más crítico de los dos? ¿Por dónde se va a cortar? ¿Por aquí o por acá? Pues obviamente por aquí. Les digo, oiga, para este arreglo, la sección crítica está en la mitad. Y el esfuerzo es 5000 sobre el área. La pregunta ¿es este el mejor orden? ¿Es lo mejor para el pasador que el arreglo de barras sea así? ¿O hay uno mejor? Pues, ¿cuál fue la propuesta que es la que estamos utilizando? Tengo aquí como sale de estática. Pues ahora decimos, vamos a colocar la más grande hacia adentro. Bueno, 4000. Independientemente de que aquí hay otra más grande. La mayor de todas, colóquenla en el centro, aquí. Y de vecina, busque en las otras tres. ¿Cuáles son las otras tres? 3000, 3000 y 4000. De estas tres, busque cuál tiende a eliminar a F1 o no a eliminarla totalmente, pero por lo menos a contrarrestarla. Y esa coloque la de vecina. Fíjense, puedo poner el 3000, que fue lo que se hizo aquí. Pero 3000 no me contrarresta para nada al 4000. ¿Qué estoy diciendo ahora? Puse la más grande en la mitad. Aquí encontré una que me la contrarresta o la disminuye. En este caso la contrarresta totalmente. Porque encuentro que esta la puedo colocar aquí de vecina. Y entonces me queda 4000 y 4000. Otra vez, examine las dos, Q y S. ¿Qué pasa con Q? Pues que ahora el cortante es 4000. Y entonces ahora la tendencia a fallar es por Q y el esfuerzo es 4000
sobre área. ¿Qué pasa en ese? Que el cortante es 0, porque esta la anuló totalmente a la grande. El cortante aquí es 0. Así que la sección crítica ahora es 4000, que Q. Y el esfuerzo es 4000 sobre área en este arreglo. En el otro arreglo, la sección crítica era S. Y el esfuerzo es 5000 sobre el área. ¿Cuál es el mejor arreglo? Pues obviamente este. El esfuerzo es más pequeño en la sección crítica. Aquí lo que me importa es la sección crítica. Porque si esa me aguanta, la otra con más el resto me aguanta, ¿no? Entonces es mejor arreglo este. 4000 sobre el área. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Coloque la más grande hacia adentro. De las 3 que le quedan, mire cuál la anula más. Y esa colóquese la de vecina. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Algo más? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más bien como de concepto. Es que no entiendo muy bien a qué se refieren cuando hablan de esfuerzo de aplastamiento. Entonces no sé si me lo puede explicar, por favor. ¿Usted conoce las cucarachas? No, sí, o sea, yo sé que es que el asunto es que cuando lo vimos en clase, nosotros primero vimos cuando, sí, se estaba aplastando, digamos, una placa, y luego era cuando ya la cortaba y la traspasaba. Entonces, se supone que en la primera uno veía que el esfuerzo se hacía era sobre la capa, bueno, en la parte superior, pero una vez cortada pasaba al lado lateral. Pero la pregunta es porque de ahí sale el concepto. Entonces, respóndame y vamos, mientras va tanto voy buscando ya sea qué ejemplo se refiere para buscarlo y colocarlo. A ver dónde era que estaba eso. Pero usted conoce las cucarachas, listo, ¿sí? Sí, señor. Ya sé cuando las ven. Aplastarlas. Aplastarla, ¿no? Entonces, el esfuerzo de aplastamiento siempre es un esfuerzo de compresión. Siempre. Sí, Por señor. eso se llama aplastamiento, ¿no? Cuando usted agarra algo y se le para encima, lo está comprimiendo hasta que lo aplasta. Lo aplasta es que el material se escurre por los lados, ¿no? Eso es lo que significa. Y ese efecto lo producen las cargas de compresión. A ver, esto era de la clase 4, creo, donde vimos eso. Pero vamos a buscarlo, donde está el ejemplo que usted se refiere de que había corte y aplastamiento, los dos, ¿no? Sí, señor. Que es generalmente lo que ocurre. Casi siempre hay los dos, corte y aplastamiento. A ver, eso estaba por acá. Creo que era aquí, clase 4, no me parece. Por aquí en ejemplo será. ¿Este? Sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que explicaba que, por ejemplo, este caso es de una máquina herramienta que se llama la punzonadora. El objetivo es sacar el boquete. Entonces, el objetivo es hacer fallar la placa. Entonces miramos y decimos, bueno, esa placa puede fallar por dos cosas, porque hay dos tipos de esfuerzos diferentes sobre la placa. Uno, aquí. Sospecho que nos van a sacar porque aquí está llegando gente que no es de esta clase. Uno, aquí. ¿Qué ocurre en en la sección transversal?
que el punzón se está apoyando aquí en la placa. Aquí es donde está la compresión, aquí en esta superficie. Ahí es donde está la compresión. Ahí es donde está el aplastamiento, porque donde hay compresión, hay aplastamiento. Entonces, este boquete lo podríamos sacar porque se aplaste, pero si se aplasta, eso queda un hueco feísimo. Entonces, sí, imagínense que esto se aplastó, ¿cómo queda el hueco? ¿No? ¿Y cómo queda el material que sale? No queda así, la monedita, ¿no? Queda aplastado. Entonces, la idea con estas aplicaciones, con estas herramientas, es que el material es mucho más resistente al aplastamiento que al corte. Entonces, si se aplasta esta superficie. Pero si se corta esta, la lateral, que es la que es paralela a la fuerza, ¿no? Acordémonos que fuerzas de corte son cuando la fuerza pasa paralela a la superficie de corte. Aquí sobre esta superficie la fuerza es paralela, entonces en esta superficie se produce corte, en el área lateral del cilindro, pero en la sección transversal se produce aplastamiento porque el punzón se está apoyando sobre la placa en esta superficie. Como estos materiales tienen mucha más resistencia al aplastamiento, entonces normalmente no fallan por aplastamiento, o sea, esto no se aplasta. El esfuerzo que se produce es menor que la resistencia al aplastamiento, entonces no alcanza a aplastarse. En cambio es más débil al cortante. Así que esta fuerza sí es capaz de cortarlo por acá. Entonces, aquí lo que hace fallar es el corte. El esfuerzo de aplastamiento sería este, y el esfuerzo de corte es ya en esta superficie. Y sería la carga sobre el área de corte, que es esta área, ¿no? Que es la circunferencia, que es pi por diámetro y por el espesor de la placa. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Si esta placa fuera muy gruesa, entonces no fallaría por corte, se aplastaría, pero no sería capaz de sacar el boquete por lo grueso, pero sí quedaría aplastada la placa y no sería capaz de sacar, de hacer el agujero, ¿no? Sino que ahí queda aplastado, todo deforme y no es capaz de sacarlo porque ya es muy grueso y no se deja sacar el boquete, ¿no? El boquete va a salir por el cortante. Bueno, aquí están llegando ya mucha gente a la sala de espera. Vamos a salirnos. Entro al diseño, al salón de diseño. Un lineal correcto.